El mensaje de la palabra de Dios tiene por título el día de hoy la descendencia de Set. Les invito a que leamos juntos Génesis 5, versículos 1 al 32. La palabra de Dios dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 995 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Pues bien, hermanos, ese es el tema de la descendencia de Set. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de estas descendencias. Hablamos del tema de la descendencia de Caín. Si recordamos, pues Abel no tuvo descendencia. Fue asesinado mucho antes de que pudiera tener descendencia, por lo cual pues no hubo descendientes de Abel. Sin embargo, el Señor les dio otro hijo a Adán y Eva, el cual es Set, del cual iba a haber una descendencia. Pero bien, antes de comenzar a hablar a detalle de este tema, del cual vamos a aprender acerca de este tema de las descendencias, del peso espiritual que tienen, también a saber identificar, a discernir, pues qué tanta importancia tiene la descendencia en nuestra vida espiritual. Porque sí tiene importancia, sí, sería un error mío decir no importa, no, porque no es así. El Señor deja muy en claro de que hay ciertas consecuencias cuando alguno de nuestros padres no conoce al Señor y
hay cosas que se complican más, así como también puede haber muchas bendiciones, muchas cosas positivas cuando alguien conoce al Señor y tiene descendencia. Vamos a aprender de este tema en esta tarde y le invito pues a que primeramente oremos al Señor para que sea quien nos guíe a través de esta exposición de su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos por el mensaje de tu palabra, te pedimos para que nos permitas conocerte cada día más, para que nos permitas aprender acerca de este tema el cual tú nos presentas en tu palabra y que no se quede nada más como mero conocimiento intelectual, que no aprendamos nada más como una clase de historia, sino que entendamos el peso que tiene este tema en nuestra vida cotidiana y en las decisiones que tenemos que tomar como hijos tuyos y como personas que escuchamos tu palabra. Te pedimos todo esto en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, primeramente para dar contexto al tema de este pasaje, vamos a volver a leer un pasaje corto, no se me espanten. Génesis 3, 14 al 15. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Génesis 3, 14, 15, versión Dios habla hoy, dice: Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, una vez que Dios confrontó a la serpiente, a Adán y a Eva: Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Bien, escogí esta versión para que quede en claro, muy en claro lo que habla este pasaje, de que tanto Eva y la serpiente tendrían descendencia. Y vuelvo a aclarar que no está hablando aquí el Señor de un sentido literal. ¿Por qué? Porque la serpiente, pues, aquí Dios está hablando de descendencia de humanos. Y la serpiente, pues, no iba a tener descendientes humanos. Tampoco Satanás puede tener, pues, por sí mismo descendientes humanos. ¿Sí? Él es un espíritu. Los espíritus no pueden tener hijos por sí mismos. Y, pues, en el caso de Eva, ella al tener descendencia tampoco se garantiza en ningún momento que todo aquel que descendiera de la carne de Eva, de la sangre de Eva, pues fueran de la descendencia de la cual el Señor está hablando. Aquí el Señor está dejando entrever que habría una descendencia santa de parte de Eva, de la cual vendría quien aplastaría la cabeza de Satanás, de la cual saldría Jesucristo. Pero entonces, humanamente, naturalmente hablando, todos serían hijos de Adán y de Eva, en términos naturales. Pero en términos espirituales sí habrían dos descendencias. La descendencia santa que confiara y creyera en el Señor, así como también la descendencia impía, que sería la descendencia de Satanás. La descendencia de todos aquellos que prefirieran apartarse de la presencia del Señor y seguir sus propios caminos, yéndose poco a poco al infierno, tal vez de una manera gradual, haciendo a un lado las cosas de Dios, haciendo a un lado las predicaciones que les han compartido, o tal vez de manera totalmente contundente y pues algo que buscaran sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, a fin de cuentas, el alejarse de la presencia de Dios lleva a la perdición, ya sea que nos alejemos por distraernos con otras cosas, o ya sea que nos alejemos por preferir abiertamente a las tinieblas que a la luz. Bien, pues estas eran las dos descendencias de las cuales se hablaba desde Génesis capítulo 3. Y ahora, obviamente, como ya mencionamos, Abel no tuvo descendencia. Entonces, ¿de dónde vendría esta descendencia santa? Pues es aquí donde la palabra de Dios nos habla de Set. Génesis 5, 1 al 3 dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y bien, pues existió un hombre justo a los ojos de Dios, quien ofrendó la ofrenda que Dios pedía, con la actitud que Dios pedía. Desafortunadamente, como ya mencionamos, fue asesinado por su hermano Caín,
y no dejó descendencia. Pero tiempo después, el Señor le permitió a Adán y a Eva tener descendencia, que fue por medio de Set. Y ahora, estamos hablando del tema de la descendencia santa. Hay dos puntos que tenemos que aclarar. Y esto es algo que tenemos que tener bien en claro. Voy a compartirles dos pasajes y quiero que estos pasajes los escuchen, los analicen y que ahora vean lo que tenemos que aprender de ellos. Hay un pasaje, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y Hechos 11:14 dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Estos dos son pasajes que se sacan de contexto continuamente en las iglesias, de lo cual ya estuvimos hablando en un miércoles de oración. Y son pasajes que tenemos que tener en su debido contexto. Para empezar, el proverbio acerca de cómo educar al niño es un pasaje que nos habla de cómo tenemos que educar a nuestros hijos, un proverbio de Israel acerca de cómo tenemos que educar a nuestros hijos, con la esperanza de que con una buena educación ese niño pues llega a ser un buen profesionista, llega a ser un hombre, una mujer de bien, o llega a conocer la palabra de Dios. Pero en ningún momento se nos da una garantía que por el puro hecho de buscar educar bien a un hijo, ya automáticamente va a ser salvo. La palabra de Dios no nos deja en claro eso en ninguna parte, más por el contrario, nos habla muchas veces de que el Señor es quien tiene la última palabra en la salvación de las personas. Y también está el otro pasaje que continuamente se usa para dar una esperanza que no está sustentada en la palabra de Dios, que es cuando Pablo habla con un carcelero de Filipos y dice: haz esto y serás salvo tú y tu casa. Y pues sabemos que tampoco hay ninguna garantía de que al creer en el Evangelio ya toda nuestra casa será salva. Si no, pues qué padre sería, ¿no?, invitar a medio mundo nada más a que vivan con nosotros y ya de esta manera salvamos a nuestros vecinos o familia. Pero no es así. Estos pasajes de ninguna manera nos dan garantía de salvación para con aquellos que cumplen esas condiciones que se están mencionando, ni tienen la intención de hacer esto. Son pasajes, uno en el cual nos da cierta esperanza de que obviamente al criar bien a un niño podamos esperar un buen futuro de él, y el otro fue un pasaje dirigido a una persona en particular, bajo una situación en particular. Es por esto que esos pasajes los tenemos que tener en su respectivo lugar y los tenemos que poner en su contexto con toda la palabra de Dios. Hay que recordar, por ejemplo, un pasaje donde Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y ellos qué eran? Gemelos. ¿Qué decisiones tomaron ellos en el vientre de su madre para uno pues ser amado por el Señor y para el otro, cuando menos durante gran parte de su vida, sino es que durante toda su vida ser pues no elegido por el Señor? Nada. Sencillamente fue la voluntad del Señor la que eligió a uno y a otro no, porque Él es santo y Él decide a quién salvar. Nos guste o no, el Señor dice claramente en su palabra que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, tal cual se nos dice en el libro de Romanos. ¿Sí? El Señor así es, porque el Señor no tiene la obligación de salvar a nadie, y toda persona a la cual rescata de su estado de perdición es únicamente por la gracia de Dios. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestro ambiente, yo por ejemplo soy empleado sindicalizado. Muchos que me ven, por ejemplo, tienen contacto con jefes de colonia o han sido jefes de colonia o han tenido contacto con políticos, también yo. Y luego llegamos a alegar que mi derecho es mi derecho es el otro. Pero últimamente para con Dios nuestro derecho es una condenación eterna. Algo que definitivamente es algo a lo que no queremos pues pedir. Pero ese es nuestro derecho ante Dios. Es algo que tenemos que tener muy en claro. Todos nosotros nacemos con dirección directa a la condenación.
por causa del pecado que Adán y Eva cometieron y que nosotros heredamos y que nosotros traemos. Y por lo cual no nos quedamos sin esperanza. Tenemos la oportunidad de ser librados de esa maldición, de ese pecado, cuando creemos en Cristo Jesús. Pero nosotros nacemos perdidos. Y es por eso que es el Señor el único que nos puede hacer entender para ser salvos. Le pido al Espíritu Santo que nos permita aceptar esto, no necesariamente entender, pero que aceptemos, que guardemos en nuestro corazón la verdad de que es Dios quien salva, para que de esta manera tomemos nuestra responsabilidad de rogar por los perdidos, de ir por los perdidos, de predicarles el Evangelio, con la esperanza de que sea Dios quien salve. Tanto por aquellos perdidos que están allá afuera, por vecinos, por conocidos, como tal vez por aquellos que están en nuestra propia casa. Ahora bien, habiendo dicho esto, como ya mencioné, el Señor Jesucristo nos dio una orden, ya mencioné qué orden fue, que es para predicar. ¿Y para qué vamos a predicar? Para salvar, para que sean salvos aquellos que han de ser parte de su pueblo. También nos dio la orden el Señor de orar por aquellos que nos persiguen, para que también con la esperanza de que ellos sean hijos de Dios. Y nos enseña el Señor en su palabra a depender de Él. Y nos habla en un lenguaje de que entendamos que tenemos que depender de Dios como un niño pequeño depende de su papá. Qué bonito siento cuando mi hija me busca porque me necesita. Yo sé o entiendo que los papás de hijos más grandes también quisieran sentirse necesitados, pero va a llegar un momento en el cual materialmente, físicamente no lo van a hacer, pero emocionalmente, pues siempre sentiremos gratitud y emoción al estar con nuestros papás. Y es algo hermoso que como papá sepas que tu hijo te quiere, te necesita, pues para sentirse feliz. Pues bien, el Señor quiere que tengamos esa necesidad a Él, como la de un niño pequeño la tiene con sus padres. Y dentro de esa necesidad, entonces, yo le pregunto, ¿qué pasaría con aquellos descendientes de los hombres fieles a Dios y con los descendientes de los hombres impíos? Si los hombres fieles a Dios viven una vida dependiendo de Dios, ¿cómo sería su familia? ¿Cómo serían sus descendientes? Por el contrario, si los hombres permanecen alejados de la presencia de Dios, sin querer saber nada de Él, e invitan a su familia, y no vayas a esa iglesia, te van a enseñar cosas raras, no vayas a ese estudio, quién sabe qué te vayan a enseñar. ¿Qué pasará con esas personas? Digno de reflexionarse, ¿no? ¿Dónde habrán más personas piadosas y creyentes? ¿En la familia de aquel que busca, que ruega, que enseña de la palabra de Dios? ¿O en la familia de aquellos que hacen a un lado la palabra de Dios y que a veces hasta estorban para que en su familia puedan buscar al Señor? ¿Dónde habrán más hombres y mujeres fieles? Pues bueno, es de esperarse que estas personas fieles se encuentren más en las familias, en las descendencias, donde el de mero arriba pues haya comenzado a buscar al Señor. Creo que la lógica nos deja las cosas muy en claras, ¿no cree usted? Esto es sencillo. Y a pesar de que pues en ningún punto se nos asegura que la descendencia natural será toda salva, si llegamos a ver para gloria y honra a nuestro Dios a nietos o tal vez hasta bisnietos de pastores, de hombres de fe que siguen buscando al Señor, y pues no podemos más que llenarnos de gozo ante esas situaciones, porque ahí estamos viendo ese amor, esa fidelidad del Señor y tal vez con oraciones contestadas de personas que se tumbaron al suelo pidiendo, por favor, Señor, acerca a mi hijo a ti, acerca a mi esposo, a mi esposa a ti, por favor, ellos necesitan de ti.
haz tú la obra. No es uno el que salve. No es uno el que convierta a las personas. Pero quién sabe si pueda ser uno el que, de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, pueda ser parte de la obra de salvación de una persona. Usted no sabe quién va a creer. Usted tampoco sabe quién no va a creer. Por lo tanto, es nuestro deber, a nosotros que somos santos, que hemos creído en Jesucristo, buscar dejar un legado, una descendencia santa. En el principio, la palabra de Dios nos queda en claro que por medio de Set vendría la descendencia santa y por medio de Caín la descendencia impía. Ahora vamos a leer Génesis 5, 4 y 5. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, obviamente Adán y Eva tuvieron más hijos. ¿Por qué? Obviamente porque de ahí, bueno, aparte de que aquí lo dice la palabra, porque de ahí, de uno de sus descendientes, vino la esposa de Caín. Y ahí podemos ver de que, pues, aunque todos los descendientes vinieran de Eva, no todos pertenecerían a esta descendencia santa. Porque definitivamente de Caín, ya en la semana pasada leímos que nacieron cosas muy horrendas. Nació la poligamia, la bigamia y bueno, no necesariamente nació, pero uno de sus descendientes fue acá el picudo, el orgulloso de que no, si me hacen algo, si a Caín lo va a vengar Dios, no hombre, yo si me hacen algo se van a morir tantos, ¿sí? Esto era el legado que estaba dejando Caín, este hombre que definitivamente hasta donde vimos tristemente nunca conoció al Señor. Esperamos que en su lecho de muerte se haya arrepentido, pero no sabemos. En cambio Set, versículo 6, vivió 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y bueno, versículos después vemos toda la descendencia que seguramente no es exhaustiva. ¿Sí? En la Biblia, cuando leemos, ya cuando uno empieza a estudiarla más a detalle, se da cuenta que las descendencias no son exhaustivas. ¿Qué significa? Que no se mencionan a todos y cada uno de los descendientes. Y si de por sí, así con lo que vemos, luego nos estamos durmiendo cuando leemos números y genealogías, malamente, porque son pruebas de la veracidad de lo que Dios está contando. Bueno, pues el Señor en su soberanía, pues al parecer no le invitó a Moisés a escribir una lista exhaustiva de cada uno de los descendientes de Adán y Eva. Pues bien, Set tuvo su descendencia, la leímos hace rato, leí el trabalenguas 1, 2, 3, 4, 5 veces de Mahalaleel. Y bueno, todo normal, no hay ningún detalle negativo a contarse de ellos. Sabemos que eran pecadores, que no eran hombres perfectos, ni mujeres perfectas, pero no se nos habla nada como con la descendencia de Caín, de poligamia o de ese orgullo desmedido, bueno, que todos son desmedidos, sino que pues sencillamente vemos a un pueblo que al parecer era un pueblo fiel al Señor, ¿sí? Y bien, después se nos habla, versículo 18, de que Jared tuvo a un hijo y que ese hijo engendró a Enoc. ¿Por qué aquí sí doy detalles de esta lectura? Bien, porque de Enoc se habla de manera especial en las Escrituras. Versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué hermoso, ¿no? Así de que nuestra vida sea tan fiel al Señor que Él diga, no, pues no te quiero sufriendo más en este mundo y ni siquiera voy a permitir que pases por el río de la muerte. Vente conmigo. Y así fue con Enoc y así fue muchos años después con su siervo fiel Elías. Obviamente esto no es ninguna garantía de que por el hecho de ser fieles al Señor, pues no conozcamos muerte. Pablo conoció muerte, Juan el Bautista conoció una muerte violenta, igual que seguramente Pablo. Juan conoció muerte, obviamente Jesucristo conoció muerte, aunque también está el tema de que con Cristo pues fue parte de
del plan de salvación de Dios, como también lo fue con los demás. Pero sencillamente, sin Cristo no habría habido salvación. Pues bien, qué hermoso ha de haber sido vivir una vida como la de Enoc y haber sido llevado por Dios debido a la fidelidad. Pues bien, después de Enoc vino más descendencia, tampoco voy a mencionar a detalle los nombres, ya los mencionamos, no tiene caso volver a estar mencionando, no se menciona nada negativo acerca de ellos, gracias a Dios. Y después se nos habla ya de Noé, de 500 años, quien engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y así es como la palabra de Dios nos lleva poco a poco hasta el justo Noé. ¿Por qué justo? Bueno, luego en el Museo de la Fe, si mal no recuerdo, también se menciona Noé, justo por la fe. ¿Cómo puede ser usted justo? No es por medio de sus obras perfectas. La mayoría de los que están viendo esto lo saben, si no es que todos. ¿Cómo podemos ser justos? Por medio de la fe. ¿Qué más dice Efesios 2:8? Somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie qué, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se crea mucho. Talento que tengamos, don que tengamos, nada debe de ser para jactarnos. Un buen trabajo que hayamos hecho, nada debe de ser para creernos mucho, para jactarnos. Si acaso lo que hagamos debe de servir para ser ejemplo para los demás, para ayudar a los demás, para edificar a los demás, pero nada de lo que hagamos debe de ser para creernos mucho. Esa no es una actitud cristiana. Y vaya que orgullo hay mucho en nosotros, demasiado. Porque ¿sabe cómo se manifiesta? Bueno, de muchas formas, pero una de tantas es cuando no queremos aprender, cuando decimos, yo sé que soy muy inteligente y no quiero aprender. Yo sigo siendo bien orgulloso, pero puedo decir claramente que esa era parte de mi lema de vida hasta hace unos años. ¿Sí? Yo me creía en cierta medida inteligente y bueno, sí creo que en cierta medida puedo ser inteligente, pero de nada sirve la inteligencia sin humildad. De nada sirve ser bueno en algo sin humildad. De nada sirve el talento natural sin humildad. Lo que sí sirve es saber, que uno tiene un talento para algo, un don para algo, y usarlo para servir o usarlo para seguir creciendo. Hay un jugador muy famoso, Cristiano Ronaldo. Yo no sé qué tipo de declaraciones haga, posiblemente no sea la persona más sencilla del mundo en cuanto a declaraciones, no sé, aclaro que no lo sé. Pero él es alguien famoso porque se podría decir que él se hizo como futbolista. Que él sí, pues sí tenía ciertos talentos para el fútbol, cierto talento para el fútbol, pero él lo que hizo fue entrenarse a sí mismo para poder llegar al nivel de su más grande rival, Lionel Messi, quien también obviamente tuvo que entrenar. Pero Cristiano Ronaldo, en un sentido, porque no conozco toda su vida, es un ejemplo de lo que debemos de hacer en cada aspecto de nuestras vidas, en un aspecto que él manifiesta claramente. Nosotros podemos ser muy buenos en algo, o podemos tener ciertas aptitudes para algo, pero el chiste es que desarrollemos eso. Sí sirve tener dones y talentos en la iglesia, pero si no desarrollamos, pues es como lo que mencionó Jesús, como esa lámpara que se pone abajo del buró, abajo de la mesa. Pues de ahí de poco sirven. O es como esa moneda que el Señor le dio a sus siervos, que nada más la guardó uno. Pues eso de qué sirve, ¿sí? Por esto es necesaria la humildad. Ahora, usted dirá, ¿qué relación tiene la humildad entre los dones y talentos, el esfuerzo y el trabajo? Pues sepa usted que bastante. Porque sin humildad, aunque sea muy poca, yo no puedo aceptar que necesito mejorar como predicador. Sin humildad, ustedes que tocan en el grupo de alabanza, no pueden reconocer que necesitan mejorar como músicos. Y es más, si me están escuchando algunos de ustedes, Alex, Adrián, Axel, también en su momento Emanuel, a quien quiero mucho, que no sé si nos está viendo, a cada rato pasaba, y les recuerdo, son para los que me escuchen que no van a la iglesia, bueno,
Ellos son el grupo de alabanza junto con la hermana Elvia y Edgar. Pero los chavos luego decían, no, este día voy a tocar bien padre, bien fregón, el hermano va a subir el video a YouTube y me voy a lucir. Yo creo que el 95% de las veces que decían eso, la regaban bien gacho en un desafine, en que se les olvidaba el ritmo o algo así. ¿Por qué? Porque así somos. Yo también como predicador, a veces decía, ay, este mensaje me va a quedar bien padre, y no, hombre, la media iglesia durmiéndose. Y luego, al contrario, doy mi testimonio, no puedo dar el de ellos porque no lo conozco. Al contrario, en mi caso, cuando me tocaba predicar y a veces yo sentía que al mensaje le faltaba mucho, yo decía, Señor, por favor, ayúdame, dame poder, ilumina a la iglesia, a la congregación. Y yo notaba cómo de mi boca salían palabras mucho más coherentes, mucho más poderosas, y cómo a la congregación le llegaban. Y hasta algún hermano me felicitaba después de ese tipo de mensajes. Y, y bueno, esta humildad, hermanos, es necesaria. Es necesario reconocer que no somos la última Coca-Cola del desierto, en nada, ¿sí? Así seamos los mejores músicos, cocineros, arquitectos, albañiles, lo que seamos, tenemos que reconocer que nos falta mucho que aprender. Y en la medida en la cual reconozcamos esto, podremos crecer. Obviamente en el ámbito que estoy mencionando, que mencioné mucho el ámbito pues laboral, el ámbito musical, pero en todo. Entre más entendamos que dependemos de Dios para toda nuestra vida, de esta manera podremos ser más bendecidos. Yo no sé, por ejemplo, si Cristiano Ronaldo es creyente. Algunos jugadores sí manifiestan claramente ser creyentes. Pero lo que él logró es porque el Señor le permitió, como dicen, que no se molara la rodilla. Porque aunque sea un meme, sea un chiste, es algo que comúnmente pasa en el fútbol. También a Messi el Señor le guardó para que estuviera íntegro, para poder ser el mejor jugador del mundo junto con Cristiano Ronaldo. Y así usted, hermano, si usted reconoce su condición, reconoce que usted puede aprender y sobre todo reconoce que en su vida espiritual depende del Señor, usted puede crecer grandemente en Él y, y dejar un legado de amor al Señor y a los demás, a sus hijos y a su descendencia espiritual, incluso en caso de que usted no tenga hijos naturales. ¿Ya nació usted de nuevo? ¿Ya comprendió lo tremendamente horrendo que es vivir en contra de la voluntad de Dios? ¿Ya descansa usted en la fe en Jesucristo, en la paz y seguridad que solo Él le puede dar? Dios quiera que sí. Y que si usted tiene alguna duda, no descanse en este día hasta estar seguro de que está a cuentas en Él. Yo ruego para que los ojos de su corazón le sean abiertos y usted se dé cuenta de que usted realmente siempre ha dependido de la bondad de Dios y que lo mejor que usted puede hacer es reconocer eso y vivir dependiendo a cada segundo de Él. El Señor tuvo y tiene los brazos abiertos. Los tuvo abiertos en la cruz y sepa usted que los tuvo abiertos voluntariamente. No fueron más fuertes que Él las personas que estiraron sus brazos y le clavaron. No fueron más fuertes que Él. El Señor, como se lo dijo a Poncio Pilato, pudo haber hablado, pudo haber orado al Padre. Es más, Él solo con su propio poder pudo haber mandado llamar legiones de ángeles a consumir no solamente a Pilato, sino a toda la humanidad. Pero no fueron esos soldados los que estiraron los brazos de Jesús. No fueron ellos los que lo mantuvieron en la cruz, no fueron los clavos, no fue el madero. Como reflexionó hace mucho el hermano Max Lucado, lo que mantuvo a Cristo en la cruz, lo que lo mantuvo con los brazos abiertos, fue su amor a nosotros. Y eso es
lo que lo sigue manteniendo con los brazos abiertos, ya no clavado en un madero, sino ahora esperando, rogando a que usted, que tal vez aún no le ha reconocido, se acerque a Él, y a que usted, que se hace llamar hijo de Dios, le busque día con día. Estando en Cristo tenemos tarea. No tarea para permanecer salvo, la salvación no se puede perder, sino tarea para poner en práctica las buenas obras para las cuales fuimos creados. Estamos llamados a dejar un legado. Qué bueno si usted es capaz de enseñarle un oficio a alguien de su familia o a alguien que usted estime. Qué bueno dejar buenos hábitos y costumbres. Pero ¿estamos dejando cosas buenas en el Señor? ¿Estamos dejando un legado de fe y de amor al Señor? Yo desde que mi hija tenía ya 1 año y medio ya entendí que mi ejemplo pesa bastante en lo que ella aprenda. Y yo estoy seguro que ustedes que son papás ya entendieron eso. ¿Qué estamos haciendo? Ya hablamos la semana pasada acerca de los hábitos y costumbres. Hablamos un poco del tema alimenticio, el cual nos falta muchos aplicar, obviamente. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos justificándonos en nuestra debilidad y seguimos que sea la corriente del mundo la que dicte hacia dónde vamos a ir. ¿O estamos suplicando al Señor para que Él nos dé fuerzas para poder seguir adelante? Le voy a ser bien sincero. Yo sé que soy un hombre sumamente débil. Yo sé que soy un hombre con muchos defectos. Yo sé que soy un hombre al que le cuesta mucho reconocer sus errores y al que le cuesta mucho hablar y escribir asertivamente en el momento adecuado. El Señor está de testigo como yo he rogado por el matrimonio entre mi esposa y míos, incluso cuando yo he sentido que tengo toda la razón del mundo y lo último que quiero es pues reconocer que eso no importa. ¿Sí? Así es. Podemos tener toda la razón del mundo, pero a fin de cuentas eso no importa en el momento de pedir por nuestra familia. Lo que realmente importa es depender día con día del Señor. ¿Qué ganamos con ganar una discusión y crear un conflicto enorme en nuestra casa? ¿Qué ganamos? Las cosas sí, hay que hablarlas en amor, hay que hablarlas bien, pero nosotros solos no podemos dejar el legado que tenemos que dejar. Nosotros solos muy apenas y podemos mantener una relación estable. El que sí puede bendecirnos para tener todo lo que necesitemos en cada aspecto de nuestra vida es el Señor. Por eso, el Señor le invita a que día con día viva dependiendo de Él. Si usted realmente está interesado en tener un matrimonio sano, unos hijos fieles, en buscar dejar cosas buenas a sus compañeros del trabajo, usted no tiene otra opción más que ser un hombre o una mujer de oración. No tiene otra opción más que ser un hombre o una mujer que lea la palabra de Dios, porque no hay de otra. ¿Qué les vamos a compartir a los demás si no conocemos la palabra? Y no le estoy dando una tarea con un fin legalista. Yo se lo digo de manera muy clara. ¿Qué le vamos a enseñar a los demás si no tenemos conocimiento? ¿Con qué poder vamos a lograr que la gente conozca del Señor si no estamos intercediendo por ellos? Tenemos que depender del Señor. Tenemos que renunciar a ese orgullo que tanto nos afecta para que de esta manera tal vez sean salvos aquellos de los cuales esperamos y rogamos
que puedan conocerle. Que no dejemos nada más 2, 3, 4, 5, 6 hijos naturales, sino que tengamos una infinidad de hijos espirituales. ¿Cómo? Con la predicación del Evangelio, con nuestro ejemplo y sobre todo con la bendición de Dios, con el Espíritu Santo obrando en aquellos a los cuales les dejamos un legado, para que de esta manera podamos decir, pues bien, Eva tuvo a Set, Set tuvo a Noé, Noé tuvo hijos, etc. Nací yo, el Señor tuvo misericordia de mí, el Señor obró en mí y tuve la oportunidad de compartirle el Evangelio a estas personas. Tuve la oportunidad de interceder por estas personas. Y el Señor, en su misericordia, me escuchó. Él no tenía por qué salvarlos. Él no tenía por qué escucharme. Sin embargo, Él tuvo misericordia de ellos. Así que, hermanos, no dejemos de rogar al Señor. No dejemos de buscarlo. 2020. 2020 es un año que nos ha traído pérdidas. Hemos perdido tíos. Yo perdí un tío lejano. En mi centro de trabajo, al parecer, han fallecido 200 personas. Hemos perdido amigos, compañeros, y esto aún está a la mitad. ¿Qué legado estamos dejando? ¿De qué manera estamos aprovechando las cosas positivas que deja este año? ¿Qué cosas positivas? Tenemos tiempo, más tiempo que nunca, y ese es un recurso no renovable, algo que solamente formará parte de esta creación y que en la eternidad ya no existirá. ¿Qué estamos haciendo con este tiempo? ¿Lo estamos aprovechando? ¿O será acaso que tenemos tiempo para las telenovelas, para series, para películas, para andar haciendo recetas, para Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, videojuegos, fútbol, básquetbol, no sé? ¿Será acaso que para eso siempre hay tiempo y no para el Señor? El Señor no busca acabárselo a usted, ni busca acabarme a mí. Lo que Él espera de usted y de mí es un cambio, ese arrepentimiento constante al cual Él nos llama en su palabra. Él no quiere que usted se sienta totalmente deprimido por lo que yo le digo. Lo que sí quiere es que usted aproveche este tiempo para interceder por los enfermos, para interceder por los perdidos, para dar ejemplo a nuestros compañeros, amigos y familia, para aprovechar este año, que dentro de sus cosas tan tremendamente terribles, nos ha dejado una oportunidad sin igual de buscar al Señor. Y ahorita estamos cuando menos 9 pantallas, no sé cuántas personas, pero creo que podemos ser más. Podemos invitar a más y podemos seguir intercediendo por aquellos que aún no han entregado su vida y corazón al Señor. Yo le invito a que aprovechemos este tiempo, a que aprovechemos este año y a que buscamos dejar un legado como lo dejó Set, un legado de descendencia santa. ¿Cómo? En comunión con el Señor. Y usted ya sabe cómo estar en comunión con el Señor. Y el que aún no lo sepa, podemos platicar, pero mucho tiene que ver con la oración y la lectura de su palabra. De ahí partimos para vivir una vida justa y santa a la cual el Señor nos llama. Vamos a orar
para terminar con este tema y para terminar con este servicio de adoración. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de poder estar compartiendo tu palabra, Señor, y escuchándola. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien añada bendición a ella, que nos permitas conocerte y amarte cada día más, que nos permitas rendirnos totalmente a ti, Señor, que ante la situación que estamos viendo y viviendo, Señor, entendamos lo débiles que somos, Señor, entendamos que sin ti no somos nada, bendito Señor, y podamos buscarte con todo nuestro corazón. Síguenos guardando, bendito Señor, y permítenos tener la salud que tanto necesitamos y que tanto deseamos, así como también te pedimos que espiritualmente nos permitas seguirte conociendo cada vez más, seguir creciendo en ti, y que de esta manera podamos dejar un legado a aquellos que nos van a suceder, Señor. Bendice a cada familia que estuvo aquí presente virtualmente. Bendice a aquellos que no pudieron o no quisieron estarlo. Te pedimos todo esto por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.